Hola, ¿qué tal amigas y amigos? En esta ocasión traigo a realizarte el paso a paso de este hermoso conjunto, que esta parte es un short, yo le llamo short falda, y la parte de arriba es un saco, el cual va acompañado de una blusa en la parte de abajo. La manga la hice corta, es como 3/4 porque debería de ir un poquito más larga, pero la dejé así porque acá se va a usar en tiempo de calor, entonces no la necesito muy larga. Ahora te lo muestro de la parte de la espalda, que lleva elástico en la cintura. Aquí es lo del tiro y si está un poquito amplio y holgado el tiro. Entonces, así que no te vayas, quédate conmigo para mirar el paso a paso de este lindo conjunto, el cual lo puedes organizar usando solo el short falda por separado del saco o los dos juntos al mismo tiempo. Entonces aquí te muestro que están separados, solamente los pegué porque son para que lo muestre yo todo completo. Aquí en la cajita de descripción te dejaré el link de cómo realizar el patronaje de estos dos, que ya los tengo, uno en el canal. Este está en Facebook, que es el short falda, y el saco está en el canal. Así que te voy a dejar el link ahí en la cajita de descripción. Y a continuación te dejo la lista de materiales que vas a necesitar. Aquí ya tengo todos los patrones. Este es el delantero, que es con el cual creo que voy a empezar, o el de la espalda. A ver cuál de los dos comienzo. Y esta es la tela, se llama tampa, que es 100% casi se podría decir que algodón porque es muy absorbente y está muy suavecita, pero es parecido al tergal. Aquí te muestro ahora sí digamos que la orilla del fabricante, que viene siendo el hilo de la tela. Siempre que mires esta orilla, ahora sí, el hilo de la tela. Aquí la voy a doblar hacia la mitad para medir cuánto tiene porque no lo he medido, pero tiene así doblado a la mitad, tiene 88 centímetros. Esto es para darte más o menos una idea de cuánto tiene de ancho la tela y cuánto voy a ocupar. Aquí ya lo estoy poniendo así como está en la orilla, que es la orilla del fabricante, y voy a colocar la parte de la espalda porque ahí doblé la tela. Entonces ponemos así el patrón, sujetamos con alfileres y marcamos así todo lo que es el contorno porque mis patrones no tienen margen de costura. Entonces aquí voy a recortarlo. Ya lo recorté, aquí dije 3 centímetros y ahora aquí 1.5, 1 centímetro entre el hombro y el cuello. Ahora lo voy a dejar en espera y voy a cortar la parte delantera. Lo estoy doblando, pero no va doblada la parte delantera. Va abierto, solo que siempre doblo así la tela y colocamos así alfileres para que no se mueva. Marcamos al margen del patrón y dejamos 1 centímetro de margen de costura en el cuello, aquí en donde es el cruce de los botones. Aquí en la bocamanga también dejamos 1 centímetro y lo que es el hombro dejamos 1 centímetro, y en esto de aquí que viene siendo el cruce del botón solo va a llevar un solo botón, e igual acá en el cuello dejamos 1 centímetro de margen de costura, pero en la parte de abajo dejamos 3 y aquí en el costado 1.5, pero haciendo esa curvita que puse en la cintura para que no nos falte tela al doblar la bastilla. Aquí te lo muestro que esto que tiene aquí marcado es para las vistas. Pero primero voy a cortar lo que es las mangas. Las vistas las dejo al final para cortarlas, ya sea, se pueden cortar digamos que atravesadas. Aquí voy a cortar la manga. Le voy a doblar este tramo porque solo se lo dejé por lo largo que tiene la manga. Y no se me olvidará qué tanto tiene de largo. Entonces es para decirte que es de 3/4. Aquí lo voy a sujetar así con alfileres y recortamos dejando en esta parte de acá abajo
Bueno, lo estoy marcando aquí al margen del patrón molde. Y dejamos acá 3 centímetros de 2.5 a 3. Y aquí en la bocamanga dejamos 1 centímetro. Y acá en el costado dejamos de 1 a 1.5, que es como la parte de la blusa. Aquí hacemos una curvita porque esa ya te la he mostrado por qué razón la pongo, para que no se haga un pliegue. Ahora quitamos el molde porque lo voy a extender. A mí me gusta cortarlo así. Uno primero doblando la tela y ya el otro extendiéndolo así. Sujetamos con alfileres y voy a recortar al margen de esa pieza porque ya tiene sus márgenes de costura. Entonces, todos mis patrones no tienen margen de costura. Siempre yo se lo agrego al cortar en la tela el margen de costura. Entonces, aquí te muestro que ya está recortada las dos. Y ahora marcamos aquí la parte del lado revés, porque una ya la tiene marcada. Ahora voy a quitar aquí el molde o patrón para cortar las vistas, pero a mí me gusta cortarlo con la prenda que ya está realizada en tela. Y así ya sé sus márgenes de costura y ya solo corto al margen de esta prenda que es la parte delantera. Aquí estoy sujetando para cortar la vista. Voy a cortar la vista o forro. Yo le llamo más forro, pero les nombro también que vista para las personas que conocen más por esa palabra. Entonces aquí voy a sujetar con alfileres para cortar solo las vistas. Por eso es que estoy nada más, digamos que como hilvanando la pura parte de donde va a ir los botones. Aquí cortamos al margen y aquí solo como unos 7 centímetros. Aquí al margen del cuello, al margen del hombro, pero solo la mitad. Y entramos así hacia adentro para que no quede muy ancha esa vista o forro, porque solo lleva un botón. Van un poquito más anchas cuando llevan doble botonadura, pero este solo es una botonadura. Entonces ahora esta otra la podemos cortar, digamos que así atravesada. Voy a mirar cuál es el lado revés. Este es el lado derecho y este es el lado derecho también. Entonces voy a marcar aquí el lado revés y ponemos así, derecho con derecho. Confrontamos el derecho con el derecho para saber bien cuál es el lado revés de las vistas, porque aunque sean las vistas, después se puede notar a la hora de colocarlas ya a la blusa o al saco de vestir que estoy realizando. Aquí si miras estoy cortando al margen de esa vista. Aquí voy a medir que hasta ahí ocupé, entonces son 48 centímetros. Aquí cortamos al margen, entonces estoy gastando solo 50 centímetros. Aquí marco también el lado revés de la vista para saber cuál es el lado revés de cada una. Y ahora lo que voy a hacer, cortaría ahora el cuello, pero solo voy a medir aquí, que aquí me debe de salir el cuello para que sean los 50 centímetros que estoy ocupando. Pero no lo voy a cortar porque la vez pasada en un saco que ya realicé lo corté y me faltó tela. Entonces lo voy a dejar así, nada más voy a medir. Y sí me sale acá la otra parte. Y sí, exactamente ocupé 48 centímetros de tela. Este lo voy a dejar para después, ya que esté toda realizada y mida yo lo del cuello. Aquí te muestro que ya tengo todas las piezas recortadas, retiramos los patrones y ahora voy a hacer el armado. Por ejemplo, esta la parte de la espalda la voy a poner así por el lado derecho y esta que es la parte delantera la voy a unir acá del hombro a 1 centímetro de margen de costura. Entonces hilvanamos aquí con alfileres para que ya no se mueva y ahora esta otra parte la voy a unir en el otro hombro poniendo así derecho con derecho de la parte de abajo. Unimos con alfileres aquí en esta parte del hombro porque también haré una costura ahí en el hombro. Aquí voy a coser y acá a 1 centímetro de margen de costura. Ahora por el lado derecho voy a poner las vistas o forros así de esta manera
Y aquí te muestro que solo voy a hilvanar en esta parte de aquí que viene siendo en donde va el piquito, o sea, lo de el cruce del botón, porque no voy a coser en la parte de arriba. Aquí voy a colocar los alfileres así como atravesados y voy a coser nada más aquí. Esta parte de acá arriba no, hasta que pegue el cuello. Ahora a esta otra parte, pero por el lado derecho, colocamos la otra vista y también voy a poner aquí unos alfileres para hilvanarla y pasar una costura en esa parte de lo que es el cruce de los botones. Lo voy a hacer a 1 centímetro de margen de costura en esta parte de aquí, pero en esta parte de acá tampoco, hasta que pegue el cuello. Lo voy a hilvanar de esta parte de aquí para que no se me muevan las vistas. También esta otra parte de acá lo hilvanamos, pero recuerda que no lo voy a costurar. Ahí va a ir el cuello. Ahora te muestro que voy a hacer una costura aquí en los hombros, acá y en esta parte de acá que son las vistas. Aquí voy a poner la over, acá también y aquí en la orilla de las vistas, pero con el hombro. También aquí en esta orilla de la vista y con el hombro. Así que voy a pasar primero a la máquina recta para coser lo que te acabo de indicar. Aquí voy a empezar con el hombro. Hacemos un remache y voy cosiendo a 1 centímetro de margen de costura y terminamos con un remache. Aquí empezamos en el otro hombro con un remache y terminamos acá con un remache. Ahora voy a coser lo que es lo de las vistas. Empiezo aquí del lado de la cintura con un remache y voy cosiendo así en toda ahora sí a 1 centímetro de margen de costura. Termino con un remache. Ahora cortamos aquí los hilos para buscar la otra parte que voy a coser, que viene siendo esta parte que es lo de el cruce de los botones en donde hace el piquito. Entonces voy a empezar por la parte de arriba con un remache y lo voy haciendo a 1 centímetro de margen de costura y terminamos aquí donde es la cintura con un remache. Ahora voy a pasar a la máquina de la over para hacer la orilla del hombro y también de la parte de las vistas, esto de aquí, y también aquí el hombro de las vistas. Entonces quitamos todos los alfileres para hacer esto que te acabo de indicar, que viene siendo lo de la over, y se la voy a poner aquí a los hombros. Entonces aquí voy a comenzar con el hombro y también acá hacemos el otro hombro. Aquí estoy haciendo la over para que no se deshile la tela. Entonces ahora voy a hacer lo de las vistas, empezando de aquí de lo que es la cintura y al llegar hasta acá en la parte de arriba, en donde está el hombro de las vistas, ahí voy a girar y cosemos también la orilla del hombro de la vista. Ahora voy a hacer la otra vista y voy a empezar por el lado de lo que es el hombro y damos vuelta para costurar lo que es la orilla de la vista. Aquí solo voy costurando en lo que es la orilla, casi no voy cortando nada porque no dejo mucho margen de costura. Aquí cortamos bien los hilos y ahora todo esto que acabo de costurar lo voy a planchar. Aquí ya estoy planchando lo que es el hombro para que queden bien asentadas las costuras. Entonces voy a planchar bien, pero estoy planchando ya por el lado derecho. Aquí te lo muestro y ahora esto lo voy a poner así para el lado de abajo y a que quede bien asentado esto de la costura de las vistas, que se quede así más o menos, digamos que bien alineado la parte de arriba y la parte de abajo. Esto viene siendo lo del cruce de los botones. Entonces ahora le doy otra planchada por la parte de abajo y lo mismo voy a hacer con el lado contrario, que viene siendo el otro lado donde está el cruce de los botones, porque es un saco que va abierto y hace solo el cruce de un botón.
Si tú gustas puedes ponerle hasta 2 botones, pero ahí la imagen que me compartieron lleva solo un botón. Entonces aquí estoy planchando bien todo lo que es estas costuras a que queden bien alineadas tanto de arriba como de abajo. Si tienes una plancha de vapor, créeme que queda muy bien porque el vapor hace que rápido la costura se asiente. Entonces aquí también vamos a planchar bien lo del hombro. Y ahora voy a armar lo que viene siendo, digamos que la parte de enfrente, o sea, las voy a cruzar en esta parte de aquí, pero solo la parte de adelante. Así ponemos esta encima de la otra y aquí voy a medir que de esta punta a la de esta punta a esta tiene que ser 3 centímetros porque es lo del cruce del botón. Aquí sujetamos con un alfiler y estas irían así abiertas y aquí llevaría el botón, o puedes poner dos, pero este nada más es para que lleve un botón. Voy a dar aquí, digamos que una planchada para que se asiente bien el doblez hasta donde va a llegar lo del botón. Así que planchamos bien y aquí iría el botón, aquí iría el doblez de la bastilla, así de esta manera. Así que aquí te muestro que ya está planchado y aquí está el pico que si tú gustas puedes bajarle como unos 2 centímetros más, pero yo así lo voy a dejar como está. Aquí voy a medirlo de los costados y si nos sobra un poquito se lo podemos recortar, no importa. Ahora el siguiente paso que sería es pegar las mangas. Entonces voy a abrir así el saco, porque yo le voy a poner saco de vestir. Y voy a, por el lado derecho, voy a pegar la manga, pero la manga la voy a confrontar derecho con derecho. Entonces ponemos así, este es el revés. Y primero voy a marcar así, doblando a la mitad y haciendo un piquete aquí, para que ese piquete quede en donde está la costura del hombro. Y ahí unimos con un alfiler. Ahora voy a tomar así las dos para unirlas y ir ahora sí poniendo la curva de la bocamanga con la curva de la bocamanga de la blusa. Entonces aquí tiene que llegar casi exactamente igual. Si te sobra un poquito, no importa, se lo puedes ahora sí cortar. Aquí unimos las dos puntas, pero casi por lo regular a mí siempre me quedan casi exactas. Es muy poquita la diferencia que me sobra entre la manga y la sisa de la blusa o la bocamanga de la blusa. Entonces aquí sigo hilvanando con alfileres y al final me doy cuenta que tantito en la parte delantera se me hace así como que un ondulado. Entonces esta parte de aquí, que es la parte delantera, la voy a despegar porque voy a hacer, digamos que como que un corte un poquito más hacia adentro en esta parte de aquí. Le voy a quitar como 1 centímetro, pero sin agarrar la parte del costado, o sea, de acá arriba y de acá abajo. Entonces ahora sí voy a colocar la manga y ahí ya me tiene que quedar exactamente, digamos que igual ambas partes. No se me deben de hacer pliegues porque esta es una manga que es sencilla, que no lleva pliegues. Entonces tenemos que ahora sí tratar de hilvanarla a que se forme la curva de la bocamanga de la blusa con la curva de la bocamanga de la manga. Aquí te muestro que no tiene pliegues y al coserlo igual no se le deben de hacer pliegues. Aquí vuelvo a hilvanar para que quede bien asentado lo que es las dos curvas. Entonces aquí te muestro que están exactas las dos, tanto la manga como la bocamanga de la blusa. Aquí voy a pegar la otra, pero le voy a cortar
a la parte delantera. Recuerda que le estoy cortando a la parte delantera 1 centímetro hacia adentro. Así de esta manera, sin agarrar en el hombro ni en la parte de abajo. Ahora a la manga la voy a doblar hacia la mitad. Le hacemos un piquete aquí en donde es la copa. Y ahí, este es el lado revés, este es el lado derecho de la blusa. Entonces voy a pegar así, en donde está la mitad de la manga con la costura del hombro. Y ahora estas dos puntas las unimos así para poner un alfiler. Y acá ponemos otro para ir haciendo la forma de la curva, pero sin estirar ninguna de las dos, porque queda, créeme que queda exacta. Aquí te muestro. Si tantito se te hace así, digamos que digamos que un pliegue, se lo vuelves a acomodar, jalándole un poquito. Aquí ya estoy hilvanando la otra parte de la manga. E igual estoy haciendo lo mismo sin estirar ni una parte de la otra, porque tienen que quedar exactas. Aquí te muestro que no me sobra nada ni de arriba ni de abajo. Acá igual, aquí sí les tiré un poquito, pero créeme que es una cosita de nada. Entonces voy a hacer una costura y aquí voy a poner la over en la orilla. Acá también voy a hacer una costura y la over. Así que acompáñame acá a la máquina y voy a empezar con lo que es la bocamanga, haciendo un remache aquí en la orilla. Si quitamos el alfiler, porque ahí sí podría romperse la aguja. Entonces voy cosiendo a 1 centímetro de margen de costura, pero voy revisando en la parte de abajo que no se hagan pliegues. Terminamos con un remache. Ahora voy a realizar la otra bocamanga, empezando igual con un remache aquí al inicio, pero quitando el alfiler. Entonces vamos mirando en la parte de abajo que no se hagan pliegues y también mirando que el margen de costura quede hacia atrás del hombro. Entonces aquí voy a acomodar bien y terminamos con un remache, pero quitando el alfiler como ya te mencioné, porque ahí sí se puede romper la aguja. Cortamos y aquí voy a hacer lo de la over. Entonces voy a quitar todos los alfileres para pasar a la máquina de la over. Aquí voy a hacer lo que es, digamos que la orilla de la bocamanga de ambas mangas. Entonces aquí ya hice una, ahora voy a hacer la otra bocamanga de la manga. Esto es la orilla de la over para que no se deshilen. En otros videos anteriores no te lo había mostrado, pero ahora te lo muestro. Cortamos bien los hilos y voy a planchar todo esto que acabo de realizar. Aquí te muestro que no se deben de hacer pliegues. Ahora lo voy a planchar para que se asienten las costuras. Aquí ya está planchado y ahora voy a unir los costados por el lado revés. Entonces voy a hilvanar aquí con alfileres, empezando aquí en lo que es el contorno ahora sí, de la muñeca. Y voy colocando alfileres, pero si miras los estoy poniendo, digamos que se miran como atravesados. Aquí voy a abrir los márgenes de costura, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Entonces ponemos un alfiler acá arriba y otro aquí abajito para sujetar bien los márgenes de costura. Esta costura la pongo un poquito más abajo porque al pasar aquí la máquina la va a empujar un poquito. Entonces seguimos hilvanando aquí con alfileres. Eso de desalinear un poquito ahí en la bocamanga es para que al pasar la máquina lo alinee solito y te queden bien alineadas las costuras. Ahora acá en este otro lado también voy a hilvanar aquí donde están los márgenes de costura, poniendo así uno un poquito más desalineado que el otro. No los alineo porque al pasar la máquina ahí lo va a regresar un poco. Aquí sí alineamos bien en la orilla y también en esta parte de aquí del centro, porque créeme que cuando pase la máquina va a quedar bien.
Aquí también en lo que es el contorno de la muñeca o el puño ponemos alfileres y acá en la parte media se nos va a hacer como un plieguecito porque como te acabo de mencionar, lo estoy hilvanando un poco desalineado de la parte de ahí. Aquí voy a coser así a 1 centímetro, pero estoy pensando en mejor entallarlo. Aquí donde están las costuras, yo ahora sí las pongo desalineadas un poquito más abajo esta. O sea, porque al pasar así la máquina la va a empujar hacia acá y ahí las va a alinear. Entonces ahora voy a medir aquí lo que es el doblez de la bastilla de la cintura y la voy a marcar así como lo estás viendo aquí en pantalla, porque eso es lo que voy a doblar hacia arriba, pero por el lado revés. Entonces aquí voy a medir el total que tiene y ponemos la mitad, que son 18, y la cuarta parte de cintura le voy a poner solo 16. Y 16 para acá serían 32. Eso es lo que estoy poniendo de cintura. Pero primero marcamos la mitad. Aquí también voy a marcar la mitad, que son 20, pero voy a poner 17.5, que viene siendo la cuarta parte de pecho. Y acá serían 17.5, entonces serían 35. Y unimos con lo de la cintura. Igual acá unimos estas dos marcas, el pecho con la cintura, pero aquí le abrimos un poquito. Entonces aquí en lo del brazo solo voy a marcar así a 1 centímetro de margen de costura hacia adentro. Y aquí es lo de el doblez de la bastilla, son como 2.5. Lo voy a medir y son exactamente 2.5. Entonces ponemos aquí de doblez de bastilla igual 2.5. Y aquí le voy a hacer una curvita porque es para que no se haga un pliegue al hacer el doblez. Pero aquí estoy marcando a 1 centímetro de margen de costura. No la quiero muy entallada la parte de la blusa. Aquí te mido que son 11 del contorno de la muñeca y acá son 11.5, ya casi los 12. Entonces voy a coser aquí, voy a coser acá. Aquí le voy a hacer la over en la orilla, también la over aquí y la over acá y en los costados. Ahora voy a medir aquí lo del cuello para de una vez cortarlo y también ir haciendo el paso a paso del cuello. Aquí hilvanamos con un alfiler e igual aquí los hombros tienen que ir bien alineados y acá voy a hacer un piquete en donde marca la mitad y voy a medir todo ese contorno que acabo de hilvanar. Entonces yo doblo así la mitad. Aquí marcamos 5 centímetros que no van a coserse. Bueno, sí se va a coser, pero no va a llegar el cuello hasta allá. Entonces medimos hasta donde puse los 5 centímetros y esto es lo que voy a hacer del cuello. Aquí sí queda bien con este cuello. Al final de cuentas sí le atiné. Entonces voy a cortar el cuello con ese molde y lo ponemos aquí. Lo voy a hilvanar así con alfileres y voy a cortar. Aquí va doblada la tela, pero acá voy a dejar 1 centímetro de margen de costura en todo el contorno. Pero más adelante le hago un ajuste a este cuello porque me queda el pico muy grande para lo que es el saco de vestir. Entonces regálame mucha atención en esto del cuello porque aquí te lo estoy cortando normal, pero ya después le hago un ajuste en los, digamos que en los lados del cuello o en los costados del cuello. Aquí extendemos así toda la tela para cortar otra parte del cuello porque solo había cortado una. Entonces aquí voy a sujetar con alfileres para que ya no se me mueva y voy a cortar al margen de esa pieza porque ya tiene sus márgenes de costura. Entonces aquí recortamos sin dejar nada de margen de costura como lo acabo de mencionar. También recortamos acá en el cuello al margen y aquí a los lados. Aquí es donde te digo que le voy a hacer un ajuste
y voy a coser aquí, aquí y acá. Y acá abajo va a ir una entretela que se llama pellón y va sujetada al plancharlo. Aquí ya le tengo la entretela, entonces voy a empezar aquí con un remache y voy cosiendo a 1 centímetro de margen de costura. Ahí dejo la aguja abajo y sigo cosiendo en esta parte de aquí arriba hasta llegar acá a la otra esquina del cuello y ahí dejo la aguja abajo y giramos y cosemos hasta llegar acá haciendo un remache. Ahora voy a recortar un poco los excedentes que salen de ahí, por ejemplo esto, también esta parte de aquí, estas esquinitas sin agarrar la costura y aquí los lados. Cortamos bien los hilos y ahora lo voy a voltear por el lado derecho, pero antes voy a hacer unos piquetes aquí para que a la hora de voltearlo y plancharlo esto quede bien y no se haga, digamos, que unos pliegues, pero debemos de cuidar de no agarrar la costura. Entonces ahora aquí ya está por el lado derecho, lo voy a planchar. Entonces este lo voy a dejar en espera y ahora voy a coser aquí en los costados de la blusa o del saco, empezando aquí en el brazo o el contorno del puño con un remache y voy cosiendo ahí donde marqué. Y aquí voy a quitar los 2 alfileres y mirando que estén bien los 2 márgenes de costura abiertos. Y aquí es donde te digo que el mismo prensatelas como que empuja un poquito la tela para adelante para que se alineen ahí las costuras. Y aquí terminamos con un remache en lo que es la cintura, pero un poquito sesgado. Aquí también voy a empezar así sesgado, que es el otro costado del saco. Hacemos un remache, pero así sesgado. Ahí giramos un poquito y voy cosiendo en eso que marqué. Aquí también voy a quitar estos 2 alfileres y ahí es donde se alinea con las 2 costuras. Seguimos cosiendo y termino acá con un remache. Ahora cortamos bien los hilos. Quitamos todos los alfileres porque voy a pasar la over en esta parte de aquí y en esta parte de la cintura y acá lo que es el costado y aquí las 2 mangas o los 2 contornos de la manga. Aquí empezamos en el costado del saco y ahora también acá en el otro costado que viene siendo, pero antes voy a revisar que queden bien aquí las costuras que tienen que quedar alineadas. Entonces ahora voy a coser aquí el otro costado empezando ahora de la manga porque el otro lo empecé de la cintura. Entonces este lo empezamos de la manga y termino acá en la cintura. Y ahora voy a poner también lo que es la over en lo que es el contorno de, digamos que de el puño o del brazo, pero es más del puño lo que voy a coser. Como es una parte pequeñita, le vamos haciendo poco a poco y los márgenes de costura los pongo a que queden hacia la parte de atrás. Entonces aquí le voy haciendo despacio porque sí está muy angosto lo de el contorno del puño y para no hacer un pliegue de más. Ahora voy a hacer esto que es lo de la cintura, pero lo voy a hacer aquí abierto de donde está el cruce del botón. O sea, la vista la estoy abriendo toda y los márgenes de costura los puse hacia la parte de atrás. Aquí también este lo hacemos hacia la parte de atrás, o sea, de la parte posterior o de la espalda. Aquí también abro la vista, o sea, no las cosí así, digamos que cerradas. Cortamos bien los hilos y aquí voy a hacer el otro contorno del puño o de la manga. Una de las 2 cosas, pero es el contorno de la parte de abajo porque la bastilla que voy a hacer ahí no la quiero hacer doblando, o sea, quiero que quede una bastilla, digamos, liviana para que no tenga mucho peso en esa parte de ahí.
Entonces aquí cortamos bien los hilos y te muestro que ya está todo. Y puse así hacia atrás los márgenes de costura. Aquí te muestro que ya está todo planchado. También aquí el contorno lo planché y aquí en la cintura, o sea, les hice el doblez. Aquí está el doblez ya planchado. Y ahora esto lo voy a unir para hacer una marca o un piquete, pero voy a hacer una marca en esta parte de aquí, que son 5 centímetros porque ya le había hecho a un lado, pero también a la vez le voy a hacer así un piquete muy pequeñito, como de medio centímetro, para que me queden exactos ahí cuando yo coloque el cuello. Entonces esta es la parte de la espalda y ahí voy a colocar lo que es el cuello, pero voy a doblar así a la mitad del cuello para marcar con un piquete cuál es la mitad y me queden bien para ambos lados los dos. Ahora se lo voy a colocar al saco, entonces voy a mirar cómo lo voy a colocar. Esto lo voy a poner hacia abajo, que es lo de la entretela, y voy a poner así, que la parte de abajo es el derecho. Entonces esta parte de arriba es el revés. Y aquí voy a unir bien en donde están las dos mitades tanto del saco como del cuello. Y solo voy a hilvanar el cuello de la espalda, solo hasta donde están los hombros. Porque acá, mira bien lo que voy a hacer. Esta es la vista, pero la punta del cuello, o sea, aquí donde termina el cuello, la voy a poner en donde está la marca. Entonces voy a colocarlo ahí donde está la marca que hice, o sea, el piquete. Y la vista la voy a poner así encima del cuello para hilvanar ahí con alfileres, porque quiero mirar cómo queda el cuello, porque siento que va a quedar el pico muy grande. Entonces aquí hilvanamos así toda la vista y ahora voy a voltear por el lado derecho para a la hora de hacer el doblez de esa vista, el cuello no me quede muy grande el pico en esta parte de aquí. Entonces ahí esa parte le voy a quitar como 2 centímetros, pero se lo voy a cortar acá abajo para que no afecte en la parte de arriba. Entonces lo voy a quitar otra vez, lo voy a deshilvanar para hacer ese ajuste, que es lo que te mencioné ahorita, que le hago un ajuste al cuello. Entonces el cuello lo voy a poner por el lado revés para hacer ese ajuste en esta parte de aquí. Aquí marcamos que son como 2 centímetros lo que voy a cortar, pero también a la vez el cuello como que se va a agrandar un poco más y le voy a cortar también en los costados, o sea, en los lados del cuello, porque entonces quedaría más adelante de donde está la marca. Aquí está lo que sobraría de este costado del cuello. Entonces voy a poner así por el lado, bueno, aquí voy a medir que es casi como un poquito más de un dedo mío. Voy a poner así por el lado revés y voy a hacer ese ajuste que te acabo de mencionar. Entonces voy a cortar primero en la parte de aquí abajo 2 centímetros, pero así un poquito sesgado. Entonces ahora voy a alinear bien para poner unos alfileres aquí, que es en los lados, porque quedó ya el cuello más grande. Entonces también lo voy a quitar de acá de la parte de la espalda para ajustar también la otra orilla, que es acá de este lado. Lo voy a poner así por el lado revés y doblamos así bien ajustado. Recortamos este excedente y ahora lo doblamos así a la mitad para hacer lo mismo en el otro lado. Voy a doblar así, aquí donde forma el piquete, y ahí voy a cortar esto que está aquí, así en forma, digamos que sesgada, pero que no llegue hasta donde está la mitad, solo como unos 10 centímetros hacia adentro. Y ahora voy a hilvanar este lado porque voy a coser otra vez esas dos partes
que es lo que te acabo de mencionar que iba yo a ajustar más adelante. Ahora, esto de aquí del cuello tiene que dar con el cuello del saco. Entonces primero lo voy a medir antes de costurarlo, poniéndolo así de esta manera. Entonces aquí medimos la mitad solo para estar seguros de que va a quedar bien. Entonces aquí pongo la mitad y me tiene que llegar hasta donde están los 5 centímetros que marqué con un piquete. Entonces ahora voy a coser estos dos costados que son esta parte de aquí y esta parte de acá. Lo voy a voltear por el lado derecho y lo voy a volver a planchar. Ahora voy a coser en estas dos partes que vienen siendo los dos costados del cuello. Aquí ya lo tengo, digamos que todo realizado. Esta parte que es el pellón va a ir hacia abajo y esto va a ir con la parte del lado derecho del saco. Entonces unimos así otra vez los dos. Y si miras esta parte que estoy tomando de aquí arriba donde estoy poniendo los alfileres, es el lado revés. Entonces por ese lado revés es donde va a quedar la entretela y por la parte de abajo va a quedar lo sencillo del cuello. Ahora esta parte de la vista la voy a poner encima del cuello, o sea que el cuello va a quedar entre la parte delantera del saco y la vista. Aquí lo estoy alineando bien en donde está la marca. Ponemos así la vista encima del cuello, pero alineando aquí las dos marcas que hice, o sea el piquete que puse en donde marqué los 5 centímetros, y aquí ponemos alfileres para que no se nos mueva. Y ahora esta parte de acá arriba en donde está el hombro, que viene siendo el cuello, el hombro y el otro hombro de la vista, los voy a alinear así juntos, pero estoy tomando, digamos que las dos partes, tanto el saco como la vista. Aquí están los dos hombros. Entonces te lo muestro así de esta manera, a ver si se logra mirar que aquí tienen que quedar bien alineados los que es los hombros. Entonces acá está la otra parte de donde está la marca y ahí ponemos donde termina el cuello, que es el lado contrario, y ahí voy a sujetar así bien. Ponemos esta vista así encima del cuello y alineamos con la otra marca que tiene la vista, porque nos tienen que sobrar 5 centímetros después del cuello que van a ir libres. Aquí están los dos hombros. Este es el hombro del saco y acá de este lado tengo el hombro de la vista. Entonces tienen que ir así bien alineados. Aquí te muestro que este es el hombro de la vista y este es el hombro del saco. Y te lo pongo más de cerca. Este es el hombro de la vista. Aquí está la orilla y este es el hombro del saco. Entonces tienen que ir así bien alineados los dos y ahí colocamos un alfiler. Este mismo paso fue el que hice del lado contrario. Entonces ponemos otro alfiler y ahí estoy hilvanando el cuello en medio de la vista y de la parte delantera del saco. Pero lo estoy, digamos que dejando como oculto. Ahora, esta parte del cuello de la espalda, solo voy a tomar una parte, que es donde no está la entretela. Y aquí voy a hacer unos piquetes, pero al nivel de la costura del hombro. O sea, en esta parte de aquí está el hombro, donde está la costura. Aquí va la costura y ahí voy a hacer un piquete. Este es el lado de donde está, digamos que el saco y acá está la vista. Entonces aquí voy a hacer un piquete a un ladito de la costura, sin agarrar la costura del hombro. Pero lo voy a hacer para el lado de, aquí está el piquete y lo hice para el lado de donde está la parte delantera. Lo mismo haré del lado contrario para el lado delantero. Este es el hombro y aquí está lo de la vista. Entonces tomamos todos juntos haciendo así un piquete, pero para el lado delantero, no del lado del cuello de la espalda. Entonces aquí alineamos bien y esta parte que tiene la entretela la voy a doblar así hacia atrás
porque en esta costura que voy a realizar no voy a sujetar esa parte. Entonces doblamos ahí donde están los piquetes que acabo de realizar, en donde está el hombro. Entonces doblamos así, colocamos ahí un alfiler para que no se vaya a mover de esa parte de ahí, pero ahorita voy a quitar esos alfileres. Entonces ahora voy a hilvanar lo que es el cuello de la espalda con el cuello sport, pero esto solo estoy hilvanando una parte. Aquí te muestro ya cómo lo hilvané y voy a coser desde aquí, así pasando aquí sin agarrar lo de la entretela y también aquí en donde está el piquete sin agarrar la entretela y terminamos acá donde está la punta. Esto va a tapar estas imperfecciones a lo último. Entonces ahora esto también lo voy a hacer, que son las bastillas, y las bastillas de aquí de la manga también las voy a realizar porque ya están planchados. Aquí voy a empezar en lo que es la esquina del cuello, pero de la parte delantera. Entonces aquí voy cosiendo y aquí donde está el piquete vamos a coser lo más pegadito que se pueda. Aquí voy cosiendo lo que es el cuello de la espalda, mirando que los márgenes de costura queden hacia atrás. Aquí también pasamos en donde está el piquete y vamos cosiendo y mirando abajo que no se hagan pliegues. Quitamos aquí el alfiler y hacemos un remache. Entonces ahora voy a quitar los alfileres para hacer la última costura, que es la del cuello de la espalda. Entonces, pero antes de hacer esa costura voy a voltear esto por el lado derecho, pero aquí vamos a hacer un corte a estos piquitos y también al otro le vamos a hacer aquí un corte, pero sin agarrar la costura. Volteamos por el lado derecho y miramos que así tienen que quedar los dos picos, tanto de la blusa como del cuello sport. Aquí sacamos así las puntas para que queden bien a la hora de planchar esos piquitos. Entonces, también aquí sacamos este otro y te voy a mostrar que ya no quedó muy grande lo que es lo del cuello. Entonces al doblar así tienen que quedar, digamos que un poquito alineados los dos picos, que no se vea este más grande que el otro. Ahora esto que es la parte del cuello de la espalda, aquí se me hizo un pliegue, le voy a descoser tantito ese pliegue y volvemos a pasar otra costura estirando un poco. Entonces también te muestro esta parte, podría haberla omitido, pero te la muestro que sí te puede salir un pliegue al ir cosiendo porque es la parte de abajo. Entonces ahora lo voy a coser así por el lado de la parte de abajo, haciendo un remache. Alineamos bien y miramos que abajo no se haga un pliegue también. Y ahí terminamos con un remache. Y hacemos que ahora sí coincidan las costuras. Y cortamos bien los hilos. Y ahora voy a hacer unos piquetes en esta parte del cuello, pero sin agarrar la costura que va ahí en el cuello. Ahora esto del hombro va a ir hacia adentro así y doblamos 1 centímetro de donde está la entretela y alineamos bien aquí los dos hombros, doblamos 1 centímetro así hacia adentro, tapando las imperfecciones del cuello del saco. Entonces ahí colocamos un alfiler y volvemos a doblar otro centímetro del cuello donde está la entretela y también metemos las imperfecciones del cuello del saco hacia adentro para que no se miren. Ponemos otro alfiler. Aquí volvemos a meter así lo que es lo del hombro hacia el cuello. Doblamos esto donde está lo de la entretela, que es el pellón adherible. Entonces ahí alineamos bien los dos hombros de la vista y del saco. Ponemos un alfiler. Ahora aquí colocamos otro alfiler y voy a empezar aquí donde está el hombro, un poquito más abajo.
o sea, empezando en la parte delantera de donde hice el piquete. Y ahí voy a empezar con un remache y voy a ir cosiendo en la orillita de lo que acabo de hilvanar, que viene siendo la orilla del cuello sport. Voy como a 1 milímetro o 2 de margen de costura. Nos tiene que quedar bien alineada esa costura. Y aquí termino con un remache en donde está el otro hombro. Cortamos bien los hilos y ahora te muestro que así tiene que quedar de la parte de aquí de atrás. Y esto es la parte de adentro. Cortamos bien los hilos y ahora las vistas las voy a coser aquí de la orilla con el hombro del saco. Entonces aquí voy a hacer un remache y solo voy a coserlo de la vista, pero aquí ya no le hice remache. Ahora voy a coser el otro hombro, o sea, la vista del otro hombro con el hombro del saco. Pero solo estoy haciendo una costura en la orillita para que esas vistas no se vayan a virar por el lado derecho al doblar el cuello. Entonces terminamos aquí con un remache, cortamos bien los hilos y ahora te lo muestro. Y aquí le voy a hacer en esto de lo de la cintura, en donde hace el cruce del botón, la vista la puse por el lado derecho y voy a coser a 2.5 de margen de costura hacia arriba, empezando aquí con un remache en donde está la orilla de la vista y terminamos acá con un remache. Cortamos bien los hilos. Esta parte que estoy cosiendo es la parte de la cintura en donde va a ir el botón, pero esto es para lo de la bastilla, el doblez o bastilla. Esta es la otra parte en donde va a ir el ojal y también puse la vista por el lado derecho haciendo un remache y vamos cosiendo a 2.5 de margen de costura y terminamos con un remache. O sea, los 2.5 son hacia arriba, que es lo que voy a doblar para la bastilla. Aquí ponemos por el lado derecho y ya está planchado, entonces ya nada más es de voltear la otra parte por el lado derecho y ahí es donde voy a comenzar a hacer el doblez o bastilla, pero sacamos aquí bien lo que es las puntas y alineamos así bien. Aquí yo lo voy a empezar de la orilla con un remache, pero puedes empezarlo de la parte de aquí de donde están las vistas, que es esta parte de aquí, en esto de aquí. Aquí ya voy sujetando nada más porque ya está planchado, entonces ya no se mueve. No necesita los alfileres una vez que planchamos porque créeme que queda bien ajustado. Y aquí alzamos tantito y terminamos con un remache. Ahora lo que voy a hacer viene siendo lo de el contorno del puño o de la muñeca. Y cortamos bien los hilos. Y esto es lo de la parte de la cintura. Ahora, esta ya la realicé, que viene siendo la parte del contorno del puño. Entonces voy a realizar la otra. Y empezamos aquí en donde es el costado de la manga. No le voy a hacer remache. Solo voy a empalmar o a encimar las costuras. Y le vamos haciendo así poco a poquito. Por eso le hice solo la over para que nada más hacer un doblez y pasar la costura. Aquí ya voy a terminar y miramos que queden bien empalmadas las costuras porque no le haré remache. Entonces cortamos bien los hilos al margen y todo esto lo voy a planchar para mostrártelo y ponerle su botón. Aquí ya está terminado todo y lo único que falta es plancharlo. Entonces aquí te muestro que ya está con su botón, ya está terminado y ahora lo que voy a realizar es el short falda. Así que no te vayas, quédate todavía conmigo para mirar el paso a paso de el short falda que te voy a mostrar, que es el conjunto de este saco. Aquí te lo muestro por la parte de la espalda, que es sencillo, y así por la parte delantera.
Entonces, este es el short y voy a empezar con la parte posterior, o sea, la parte de la espalda. Aquí está doblada la tela y en la orilla está, digamos que la orilla del fabricante, y así es como se coloca, digamos que los patrones. Aquí ponemos alfileres para que no se mueva. También he mirado en algunos videos que se le ponen unas bolsitas así con peso para que no usar los alfileres, porque a veces están despuntados. Aquí voy a cortar dejando 1 centímetro de margen de costura en el tiro, que es el tiro posterior. Aquí voy a cortar al margen del patrón, no le voy a dejar centímetro porque después termino cortándoselo. Aquí voy a medir que sean unos 3 centímetros para la bastilla. Entonces cortamos así y en esta parte del costado voy a dejar 1 centímetro aquí en la parte de abajo, pero acá arriba le dejo un poquito más afuera, como unos 2, porque ahorita en esta parte de aquí arriba voy a doblar 4 centímetros, que es lo del elástico, y alineamos aquí lo del tiro, y aquí voy a sujetar con un alfiler para cortar bien así a 1 centímetro de margen de costura, alineando bien hasta abajo. En esta parte de aquí voy a cortar así y también doblamos esta parte de la bastilla, marcamos 1 centímetro y ahí cortamos para que haga esa curvita. Aquí te muestro que ya está bien y solo voy a alinear aquí lo de la pierna, y este lo voy a quitar el molde y a la vez estoy hilvanando el tiro porque es el primer paso que voy a hacer, pero lo voy a dejar en espera. Aquí doblamos para cortar la parte delantera. Esta es la parte delantera. Entonces también igual lo voy a sujetar con alfileres, pero voy a tomar la parte posterior para que me queden igual de donde es lo de el costado. Ahorita lo voy a medir de aquí del costado, pero con este que ya está recortado en tela, para saber qué tanto puse en la parte de abajo. Acá lo ponemos al margen del patrón. Entonces ahí voy a alinear bien. Doblé 4 centímetros. Ponemos al margen del patrón de abajo y aquí cortamos hasta donde llega la parte posterior. Y seguimos cortando hasta donde está lo de la entrepierna. Y aquí voy a abrir porque esto va abierto. Solo doblé la tela, pero va abierto. Aquí sí dejo 1 centímetro en la cintura y también en esta parte del tiro dejamos 1 centímetro de margen de costura y en la entrepierna también, pero doblando acá lo que es la bastilla de la pierna, sujetamos con un alfiler y dejamos 1 centímetro de margen de costura para que se haga una curvita. Aquí voy sujetando el tiro, pero quitando también el patrón molde, porque ahorita voy a cortar lo que es la parte, digamos que lo que forma la faldita de enfrente. Extendiendo así la tela, voy a extender así estos dos, que fue lo que te hice en el patronaje, pero yo te lo hice con el patrón molde de papel. Y aquí te lo hago con la tela. Este es la parte de enfrente. Aquí está lo que yo te hice y es esto, pero en la tela. Entonces voy a doblar esta parte de aquí porque solo llega hasta ahí digamos que la faldita. Entonces lo voy a sujetar así, pero quitamos esta parte y voy a recortar con este, dejando aquí un margen de costura. Esta es la parte del lado revés y la voy a marcar para saber cuál es la parte delantera. Entonces sujetamos con alfileres lo que es el patrón molde de la faldita para que ya no se nos mueva. Voy a tratar de hacer esas bolsitas que son de peso para ya no usar los alfileres, a ver cómo se puede trabajar con ellas. Yo nunca lo he realizado, pero voy a ver cómo se hace. Aquí ya le estoy agregando los márgenes de costura, que es 1 centímetro acá arriba, 1 centímetro aquí
y en la parte de abajo, aquí donde voy a cortar, también dejé 1 centímetro de margen de costura. Y en esta parte de aquí del costado dejé 1.5 porque es de los lados. Aquí, si miras, lo estoy haciendo recto, no le estoy haciendo, digamos que la forma de la cintura. Aquí es lo de donde va a estar los botones y dejé solo 1 centímetro porque le voy a hacer así como un forro o una vista y la voy a cortar acá de este lado. Esto es el lado derecho, entonces voy a cortar aquí la vista de esta falda, así de esta manera, confrontando derecho con derecho. Entonces aquí voy a poner un alfiler y acá voy a quitar lo que es este alfiler. Sujetamos acá arriba y sujetamos acá en esta esquina, que es donde está la esquinita de donde va, digamos que el cruce de los botones. Sujetamos también acá y voy a cortar aquí al margen y también acá abajo, que es donde es, digamos que el ruedo. Cortamos al margen de esa prenda que está arriba. Entonces ahora te muestro. Acá también voy a recortar al margen. Aquí es donde va a ir los 2 botones. Y en esta parte de acá arriba es donde es la cintura. También cortamos a lo que es el margen, pero solo hasta ahí. No lo voy a hacer más ancho. Entonces, esta parte de acá abajo es lo del costado y aquí le voy a hacer así como redondeado porque no quiero muy ancho lo que es esta vista. Entonces aquí recortamos hasta donde llegué acá arriba en la cintura y voy a quitar el patrón molde, pero voy a sujetar al mismo tiempo la vista porque ahí ya está por el lado derecho esa vista. Aquí quitamos este alfiler, sacamos el patrón molde y sujetamos también esta parte de aquí y ponemos un alfiler acá. Aquí te muestro que esta es la faldita y voy a coser aquí y acá. Y lo que viene siendo el short, voy a coser aquí el tiro y también este otro tiro en esta parte de aquí. Entonces esto lo voy a hacer en costura recta y también aquí en la orilla voy a pasar la over a los dos y también aquí la over en esto de la vista, pero solo en la orilla de la vista. Entonces aquí voy a empezar con el tiro de la espalda haciendo un remache y voy a ir cosiendo así formando la curva del tiro y llegamos en la parte de acá arriba haciendo un remache aquí en lo que es lo de la cintura. Ahora voy a coser el tiro delantero empezando de acá de la cintura con un remache y voy costurando a 1 centímetro de margen de costura y terminamos aquí con un remache en donde está el tiro. Ahora esto es lo de la faldita y empiezo acá en la cintura con un remache, voy costurando a 1 centímetro de margen de costura y al llegar aquí en esta esquinita voy a dejar la aguja así abajo, giramos y seguimos cosiendo a 1 centímetro de margen de costura y aquí hacemos un remache. Cortamos bien los hilos para pasar a la over, quitamos los alfileres y voy a coser aquí en la orilla, empezando aquí con el tiro, que es el tiro de la espalda. Le estoy haciendo la orilla de la over. También este que es el tiro delantero, le hacemos la orilla de la over. Aquí ahora voy a hacer lo que viene siendo lo de la vista, empezando aquí en lo que es la cintura. Hacemos solo en la orilla, no le estoy cortando casi nada y terminamos aquí en donde es lo de el costado de la faldita. Ahora cortamos bien los hilos al margen. Aquí te muestro que ya está todo planchado. Ahora voy a unir esta parte con la parte delantera. Entonces aquí dejamos 3 centímetros que viene siendo lo de el doblez o bastilla de la pierna. Sujetamos así con alfileres todo el costado
porque voy a entallar esta falda. Entonces aquí ponemos bien lo que es la vista hacia abajo y también sujetamos así con alfileres, que viene siendo la cintura. Entonces ahora ya lo planché y voy a hacer una costura aquí en la cintura y en el costado, pero por el lado revés lo voy a entallar y aquí en la cintura voy a mirar cuánto le puse a los patrones y le puse 15 centímetros. Entonces voy a poner aquí del tiro hacia la derecha 15 centímetros y hacia la izquierda serían otros 15, o sea, en total serían 30. Entonces bajamos así, digamos que una línea, pero también voy a medir aquí lo de la cadera, que son 17.5, que estoy marcando del tiro hacia la derecha y del tiro hacia la izquierda, o sea, en donde está la costura del tiro. Aquí marcamos 17.5 y acá ya estaba bien, entonces solo voy a bajar así a 1,5 centímetros y también acá marcamos a 1,5 centímetros hasta abajo. Entonces ahora voy a recortar un poco el excedente en la cintura, porque en la cintura yo lo corté recto. Entonces aquí cortamos, pero no voy a cortar en donde está la marca, sino a 1 centímetro afuera de la marca, porque le estoy dejando margen de costura. Entonces aquí también 1,5 centímetros para afuera de la marca que hice con la tiza. Entonces ahí cortamos bien y ahora voy a coser en esta parte de la cintura y en esta parte del costado. Voy a hacer una sobrecostura o hilván a 0,5 centímetro, empezando aquí en la pierna, que viene siendo el costado del short falda, y llegamos hasta acá donde está la cintura. Ahí voy a doblar y también cosemos a 0,5 centímetro, mirando bien los márgenes de costura que queden para un solo lado, y terminamos acá. No hice remache ni al inicio ni al final. Cortamos bien los hilos largos y ahora voy a quitar todos estos alfileres, porque aquí le voy a poner un forro o vista que no corté, y aquí ya lo tengo, ya lo corté y se lo hilvané. Ahora te voy a medir de cuántos centímetros lo hice de ancho y fueron de 9 y va en la cintura. Entonces voy a empezar con un remache y aquí sí voy cosiendo a 1 centímetro de margen de costura y terminamos acá al final con un remache. Esto es la vista de la cintura de la falda de la parte delantera. Ahora quitamos los alfileres porque voy a hacer una sobrecostura o hilván con este margen de costura hacia acá y abriendo así las dos partes. Voy a empezar así sin hacer remache y voy cosiendo aquí en la orillita de esta costura, pero abriendo así los dos y el margen de costura que vaya hacia mi lado derecho. Terminamos aquí, cortamos bien los hilos y aquí te muestro que quedó bien alineado. Y ahora voy a cortar el excedente de lo que tiene acá por el lado revés, porque le voy a hacer otra sobrecostura, pero cortando este excedente sin agarrar la vista o la falda o el short falda. Entonces ahora doblamos así hacia abajo y para que no se vaya a alzar ya esa vista, voy a pasar una sobrecostura ahora sí a 1 centímetro, casi a 1 centímetro. Ahí sí hice remache y vamos así abriendo bien las costuras. De preferencia podría ser que lo planchemos, pero yo lo hice así sin planchar, terminando con un remache. Aquí te muestro que queda así de esta manera. Y ahora aquí voy a cortar el excedente de la vista que me sale un poquito. Entonces voy a unir, bueno, esta parte de aquí le voy a poner la over antes de unirlo a los costados de la parte de la espalda o la parte posterior.
Entonces aquí pasamos a la over y le hacemos la orilla de la over a la vista de la cintura o al forro de la cintura. Esto es para pasar a coser en costura recta los costados de este short falda, que es esta parte de aquí. Entonces ahora voy a pasar acá a la costura, más bien a la máquina de costura recta, y voy a poner así los costados de la parte de la espalda con el costado de la parte delantera y voy a unir así. Aquí me tiene que sobrar lo del elástico, que es la cintura, pero de la parte posterior. Entonces seguimos hilvanando y ahora por este lado, que es la otra pierna, o sea, el otro costado, pero estoy hilvanando de la parte posterior. La parte de abajo es la parte delantera, entonces estoy alineando nada más de abajo de la pierna para que en la parte de arriba me tiene que sobrar 4 centímetros, que viene siendo lo del elástico. Y aquí en donde termina lo de la parte de la cintura, bueno, aquí voy a poner bien los alfileres en el costado y también esta parte de aquí para que no se me hagan pliegues. Esta parte viene siendo lo de la cintura del elástico. Le voy a pasar la over porque no se la pasé y ahora ya se la puse. Esto no te lo pasé en el video, pero ya se la puse y ahora aquí voy a pasarlo así para la parte delantera y esta es la parte de la espalda y ahí sujetamos con un alfiler. Hacemos lo mismo acá en el otro costado por la parte delantera, doblamos esta parte hacia adelante, que es la parte posterior, que es lo del elástico. Entonces sujetamos así con un alfiler y ahora voy a empezar aquí en la cintura, en la parte posterior, haciendo un remache y voy cosiendo a 1 centímetro de margen de costura y terminamos con un remache. Igual acá en el otro costado empezamos con un remache. Esto no lo entallé porque de por sí la falda short es amplia y solo la dejé a 1,5 centímetros de margen de costura. Y aquí terminamos con un remache alineando bien lo de el elástico. Y ahora cortamos bien los hilos al margen. Voy a retirar los alfileres porque voy a pasar ahí la over. Y también en esta parte de acá pasamos la over. Pero aquí en la entrepierna voy a sujetar aquí en donde están los márgenes de costura de los dos tiros, abriendo uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Y alineando aquí de la entrepierna, empezando así sesgado con un remache. Y voy a coser a 1 centímetro de margen de costura. Y terminamos acá con un remache, alineando bien los tiros. Cortamos bien los hilos largos y pasamos también la over en esa parte de ahí. Y ahora voy a revisar aquí lo del tiro, que me tiene que quedar bien alineado de aquí. No sé si se alcance a mirar. Ahora acá en la over voy a empezar con un costado del short y solo voy cortando un poquito en la orilla de ese margen de costura. Aquí voy a hacer el otro costado del short, también así alineando un poquito con la navaja de la over. Aquí hacemos lo de la entrepierna y aquí sí ya le corté otro poquito más. Entonces ahora lo voy a poner por el lado derecho cortando bien aquí los hilos y lo voy a planchar para hacerle las bastillas y pegar el elástico. Y aquí te muestro lo del elástico, que es en lo de la cintura, y esta es la canaleta en donde va a ir el elástico. Y en esta parte de acá, que es lo de la pierna, le voy a hacer lo de la over en la orilla para solo hacer un solo doblez. Entonces estoy poniendo aquí el hilván o la over en todo lo que es el contorno de la pierna. Y también se lo ponemos aquí a la otra pierna. Los márgenes de costura los estoy poniendo para el lado posterior, o sea, para la parte de atrás.
pero esto es el contorno de la pierna del short. Cortamos bien los hilos largos porque voy a hacer el doblez de esto que viene siendo la bastilla de las piernas. Se lo voy a hacer a los dos, o sea, las dos piernas. Aquí voy a medir lo que es la parte del elástico, que es la cintura de la parte posterior, y mide 37, así que voy a quitar unos 12 centímetros y quedaría de 25. Entonces solo voy a medir así 25 y ponemos aquí este alfiler porque voy a primero a medirlo aquí en la cintura. Lo voy a sujetar de esta parte de aquí que es la parte del short, pero de la parte posterior. Entonces aquí voy a coser haciendo como un doble remache al inicio y aquí al final del elástico. Ahora en donde puse el alfiler, ahí solo voy a sujetarlo, no le voy a cortar para poderlo medir. Entonces acá de este lado también volteamos así por el lado de revés, sujetamos aquí y ahorita sí le voy a dar una pasada a la máquina, pero a la vez también lo voy a quitar cuando ya mire yo que pues no es la medida que yo quería. Entonces aquí hacemos un doble remache que no lo debería haber hecho porque solo estoy calando. Entonces en la parte de aquí voy a ponerlo así por el lado derecho, perdón. Y aquí que es la parte del centro en donde está el tiro, voy a sujetar así con un alfiler para mirar por el lado, digamos que derecho, cómo es que se plisa, o sea, de esta parte de acá. Y siento que sí se plisa poquito, quitando solo 12 centímetros. Entonces a estos 25 le voy a quitar un poco y le voy a quitar como 1,5 centímetros más. No, le quité 2 centímetros, aquí lo voy a medir y son 2,5 lo que le quité. Entonces ya lo volví a coser, nada más que no te lo pasé. Entonces quedó de 22,5. O sea que a los 37 le quité 14,5. Aquí hacemos un remache y voy cosiendo en donde está la costura de la over. O sea que en la orillita casi. Y aquí quitamos el alfiler. Aquí ya está planchado el doblez del elástico, por eso es que no lo sujeté con alfileres. Entonces solo voy cosiendo así como está el doblez y terminamos con un remache. Cortamos bien los hilos y ahora te muestro cómo queda. Si tú gustas lo puedes dejar así sin hacerle una costura en la parte de en medio, pero yo le voy a hacer una costura por el lado derecho, estirando así el elástico. Empiezo con un remache y voy estirando bien para que no se hagan pliegues y lo voy centrando lo más posible, que es lo ancho del elástico. Aquí terminamos con un remache, corto bien los hilos largos y lo voy a planchar. Aquí te muestro cómo queda ya con la costura, pero si tú gustas lo puedes dejar sin la costura. Aquí te muestro que ya está realizada esta bastilla de la pierna y ahora voy a realizarte la bastilla de la otra pierna, que es donde está, digamos que lo de la faldita. Entonces la voy a empezar aquí del costado porque esto es lo de la faldita. Entonces empezamos aquí sin sujetar la falda, que es lo de enfrente, y ahí voy a hacer un remache porque no voy a empalmar esas costuras porque no voy a poder por lo de la faldita. Entonces vamos cosiendo así toda la orilla. Son 2,5 de doblez que le puse en la pierna. Y en la entrepierna voy a poner el margen de costura hacia atrás, o sea, hacia la parte posterior. Aquí llegamos al final sin agarrar la faldita y hacemos un remache. Cortamos bien los hilos porque no están ahí empalmadas las costuras. Aquí está lo de la faldita y cortamos también bien los hilos del lado revés porque a veces también se salen. Y ahora te lo voy a mostrar cómo queda ya terminado. Aquí en esta parte llevaría 2 botones. Aquí ya los tengo. Solo se los voy a poner así sobrepuestos. Aquí te la muestro que ya tiene los botones. Aquí en esta parte
le hice, digamos que unas puntaditas ocultas para que no se bajara lo del forro. Entonces así es como queda este short falda y espero y te haya gustado, que haya sido de tu agrado. Así es de la parte de atrás y esta es la parte de enfrente y ahora te lo voy a mostrar todo completo el conjunto, que en lo personal a mí me encantó cómo quedó. Aquí está lo del saco, yo le puse saco de vestir porque está muy elegante. Entonces, por hoy sería todo. Nos vemos en el próximo video.